Bienvenidos y bienvenidas, como decía hace unos instantes, a Saludables un día más. Tenemos la suerte de poder tener aquí al presidente de la Sociedad Asturiana de Cardiología, don Leonardo Esmorís. Doctor, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Vamos a hablar de un tema que creo que es de interés porque ha saltado, y luego hablaremos un poco más en detalle de este tema, más en detalle del tema que nos ha traído aquí, o que te ha traído aquí, que es hablar de las cardiopatías congénitas. ¿Qué son las cardiopatías congénitas? Sí, las cardiopatías congénitas se definen como aquellas alteraciones macroscópicas que afectan al corazón y a los grandes vasos, o a los grandes vasos, y que están presentes en el momento del nacimiento. Bien. Esas son las cardiopatías congénitas. ¿Cuáles son generalmente las causas? ¿Existe algún tipo de etiología que se reconozca, que se pueda prevenir? Sí, bueno, en general suelen ser más frecuentes en personas que tienen alguna deficiencia congénita, genética. Bien. Los pacientes, por ejemplo, con síndrome de Down. Bien. Hay otros pacientes, otros síndromes, Darlos, en fin, Noonan, muchos. Sí. Pero esos son muy frecuentes. Y también hace años, se recuerda la famosa talidomida, dio muchas cardiopatías congénitas. En general hoy día, se pueden ver ya estando la mujer embarazada. Claro, eso es una cosa importante, Los avances de medicina posibilitan que el diagnóstico sea muy precoz, en el seno materno ya. Muy precoz, sí. La verdad es que antes les teníamos que hacer cateterismo a muchas de estas personas. Vale. Hoy día con los métodos ecocardiográficos, de Doppler, color, la resonancia magnética, en fin, todo esto ha cambiado totalmente de cara a poder diagnosticar precozmente, incluso en el seno materno. Volviendo al pasado un poco, cuando nacía ese niño, esa niña, ¿cuál era la sintomatología que a vosotros los cardiólogos os podía hacer sospechar que ese niño o niña tenía una cardiopatía congénita? Bueno, en aquellos momentos yo fui de los primeros y quizá de hoy día, ¿no?, mirando hacia atrás, que ha vivido eso. Es decir, casi todos llegábamos a tener que hacerles cateterismo cardíaco porque no había estos otros medios. ¿Pero qué era? Los padres lo traían porque veía que o era un niño azulado, o que respiraba muy mal, en fin, que se les quedaba. Realmente eran situaciones angustiosas y más, en fin, con los métodos que entonces teníamos, con los medios técnicos que teníamos. Pero habitualmente era eso. Falta de vida, por así decirlo, una disnea muy intensa, una falta de aire muy intensa, o en las cardiopatías cianóticas, labios azulados y sintomatología de ese tipo. Bien, ahora, gracias a los avances de la medicina, ya en el seno materno se puede diagnosticar. Pero, ¿cuándo intervenís vosotros los cardiólogos o los cirujanos, si hace falta, o no? Porque a lo mejor, en función de qué cardiopatía, hay una evolución determinada, ¿no? Sí, bueno, depende del tipo de cardiopatía. Afortunadamente, las complejas no son tan frecuentes, ¿no? Pero hay algún tipo de complejas que se tienen que intervenir muy rápido, ya nada más nacer, no son las más frecuentes. Sí. Una de ellas suele ser una variante del tipo de afectación de los grandes vasos, de transposición de los grandes vasos, de la arteria y pulmonar. Un tipo, la de transposición que llamamos. Hay otro tipo que no, que se puede retrasar un poco más, pero en esa sí, hay que intervenir precozmente, porque si no, que se mueren. Acabas de decir, o expresarte, o usar una definición, la transposición de los grandes vasos. Y a todos ustedes les viene a la memoria, sin lugar a dudas, porque pasó hace bien pocos días, el fallecimiento de la exministra Carme Chacón, que tenía eso, lo que acaba de decir el doctor Leonardo Esmorís, la transposición de los grandes vasos, el corazón al revés. Vamos a explicar un poco más detalladamente, porque yo creo que esta noticia llama la atención de la gente. Sí. Con lo poco que sabemos, porque no sabemos, y lo hemos comentado antes de entrar aquí, no sabemos exactamente cuál era el caso de Carme Chacón, pero cuando hablamos de transposición de los grandes vasos, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando, de un corazón al revés. Lo que pasa es que hay dos tipos. Bien. Para sintetizar y explicarlo mejor, al corazón, la sangre que recoge del resto del organismo le llega a la aurícula derecha. Bien. De la aurícula derecha, a través de una válvula, pasa al ventrículo derecho, a través de la tricúspide, y del ventrículo derecho, a través de la arteria pulmonar, el corazón lanza la sangre a los pulmones. Para oxigenarse. Para oxigenarse. Bien. En los pulmones se oxigena, y a través de las venas pulmonares la sangre regresa a la aurícula izquierda. Bien. De ahí, a través de otra válvula, la mitral, pasa al ventrículo izquierdo, que es el ventrículo mayor, el de más fuerza,
y el ventrículo izquierdo la expulsa al resto del organismo. A través de la aorta. Exactamente, a través de la aorta. Eso es un corazón normal. Un corazón normal. Vale. Bien. El corazón con transposición. El corazón con transposición hay dos variedades. Una, que es aurícula derecha igual. Sí. Ventrículo derecho igual. Sí. Pero en vez de lanzar la sangre, el ventrículo derecho a la arteria pulmonar, lo lanza hacia la aorta. Lo que significa que esa sangre no se oxigena. Exactamente, exactamente, pasa directamente a la aorta. Y en el otro lado tendríamos lo contrario, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, arteria pulmonar. Bien. Con lo cual no hay oxigenación posible, y a menos que se establezca un cortocircuito, sí. Es decir, que se haga, por ejemplo, pues como una comunicación interauricular, vale. o como una comunicación interventricular, sí. Pues moriría al poco, puesto que porque es muy cianógena. Vale, ese es uno de los casos. Eso es uno de los casos. Vale. Y en ese caso la intervención quirúrgica es obligatoria. Bueno, intervención quirúrgica hoy día incluso se hacen exactamente procedimientos intervencionistas con catéteres que se pasan de una aurícula a otra, se retira el catéter, se hace una y más complejo. Esto es muy sencillo, no es tan fácil. Y hay otro tipo, que es la transposición corregida genéticamente, es decir, en el momento de nacer es más complicada, y es que tenemos aurícula izquierda, sí. Ventrículo derecho, a la izquierda, sí, aurícula izquierda, ventrículo derecho, arteria aorta. O sea, realmente una comunicación otra vez doble. Aurícula derecha, aorta, con lo cual la sangre ahí va oxigenada, porque en el lado derecho tenemos aurícula derecha, ventrículo izquierdo, vale. Además morfológicamente igual que si fuese el izquierdo, y arteria pulmonar. Bien. ¿De acuerdo? En esta sí que no hay problema ahí de falta de oxigenación, claro. Pero suele venir acompañada de otro tipo de trastornos. Claro. Muchas veces una comunicación interventricular, muchas veces una estenosis de la arteria pulmonar, es decir, suele haber más cosas. Incluso a veces, por la forma por donde va el tejido de conducción cardíaco, que es eléctrico, se establecen bloqueos auriculoventriculares. Mucho más complicado, Mucho más complicado, que a veces requieren seguimientos con Holter, etcétera, y en la evolución hay que poner marcapasos. Pero bueno, es más complejo. Bueno, yo creo que hemos resumido bastante bien esa transposición de los vasos con esas dos vertientes, ¿no? No vamos a entrar en más detalle, yo creo que es un interés para que la gente sepa qué es lo que le pasaba a Carmen Chacón, una de las dos, no sabemos muy bien, pero la persona que tiene una cardiopatía congénita, que es intervenida, que es tratada adecuadamente, ¿tiene que cuidarse el resto de su vida o puede hacer una vida normal? No, bueno, tiene que cuidarse, lógicamente, tiene que cuidarse. En el primer caso, sobre todo, que es el más severo, se suelen hacer intervenciones, bien sea de tipo intervencionista o quirúrgicas, por cirujanos cardiovasculares, a lo largo de la vida. Claro. Porque hay que ir paliando labor de fontanería, de fontanería a lo largo de la vida. Pero tiene que cuidarse, lógicamente, sí. Pero bueno, querido doctor Leonardo Morís, presidente de la Sociedad Asturiana de Cardiología, muchas gracias por tu presencia aquí y por dejar claro a la gente, yo creo que bastante detalladamente, más que las cardiopatías congénitas, esa transposición de los grandes vasos en sus dos vertientes. Yo creo que ha quedado perfectamente explicado y tendrás que volver aquí para seguir hablando de tu especialidad, la cardiología. Muchas gracias, Leonardo. Gracias a ustedes.